Capítulo 10. Una tabeada con una blusa y una falda sencillas pero decorosas respondió a mi llamada. Aunque parecía sorprendida de encontrarme llorando en la puerta, no se angustió. ¿Está el señor Sherlock Holmes?, pregunté entre sollozos. Había olvidado utilizar el acento que convenía a mi apariencia, pero probablemente con las lágrimas no se dio cuenta. Lo siento, querida, acaba de salir. Mientras hablaba, la casera se arropó en el chal. Conocí a la señora Hudson por las obras del doctor Watson, pero parecía una buena persona. Tuve bien presente no utilizar su nombre aún así. Pero yo necesito verlo esta misma tarde, me lamenté. No sé cuándo volverá, señorita. No me importa, estoy en un gran apuro, esperaré. Pero puede tardar horas. A pesar del chal, la señora Hudson tiritaba. Dio unos pocos pasos atrás hacia el interior de la casa preparándose para cerrar la puerta. ¿Por qué no vuelve más tarde? Esperaré. Lloriqueando me dejé caer en el helado peldaño. Querida, no puede esperar allí y se congelará. Pase, pase. Tal como había supuesto, me condujo a la planta superior y me hizo pasar a la sala de estar de mi hermano. Dios mío, murmuré, sorprendida ante el desorden que reinaba. Nunca antes me había aventurado en la casa de un soltero, por supuesto. Por los escritos del doctor Watson sabía que habría tabaco. Nada más y nada menos que en el interior de una babucha persa. Y un violín, instrumento y arco depositados con descuido encima de una silla. Cartas ensartadas en una navaja sobre la repisa de la chimenea. Agujeros de bala en la pared y cosas por el estilo. Pero no estaba preparada en absoluto para las ausencias. No había flores, ni cojines de encaje, ni faldones de volantes en las sillas. Ser un hombre aparentemente consistía en carecer de la habilidad de ser una mujer. La señora Hudson chasqueó la lengua al ver el desorden de libros y papeles. El señor Holmes es pulcro en su apariencia y sus hábitos personales, pero no en los quehaceres domésticos, lo excusó. Es un auténtico caballero. Sea cual sea su aprieto, hará todo lo que esté en sus manos para ayudarla, sin tener en cuenta si puede pagar sus honorarios. Sus palabras trajeron nuevas lágrimas a mis ojos, porque, a pesar de su engaño, deseaba creer que mi hermano era una buena persona. ¿Me permite su abrigo, señorita?, dijo mientras empezaba a quitármelo. No, me rebujé en el impermeable, bajo el que se escondía el vestido demasiado a la moda de Ivy Mitchell. No, gracias, rectifiqué, estoy helada. Bien, señorita, entonces tome asiento. La amable anciana cambió de lugar unos periódicos que había sobre un sillón cerca de la chimenea y me invitó a sentarme. Le traeré un poco de té, y abandonó la estancia afanosamente. Tan pronto como hubo cerrado la puerta a mis espaldas, me erguí y me dirigí tan silenciosamente como pude hacia el escritorio de mi hermano. Con la vista borrosa a causa de las lágrimas de impaciencia que luchaban por salir de mis ojos, inspeccioné un montón de papeles, pero no encontré lo que buscaba. Y los aparté. El escritorio ahora estaba despejado y sobre él solo había la típica lámpara y el juego de escritura. El objeto que buscaba podía estar en cualquier parte de la habitación, pero intuía que mi hermano, aunque muy capaz de lanzar su violín encima de una silla, habría tenido mucho más cuidado con la pista de tal envergadura. Probé en el cajón de su escritorio, cerrado con llave. Metí la mano debajo del impermeable para coger el broche, es decir, la daga, e introduje en la cerradura su filo, fino como el de un estilete para manipular el mecanismo interior. Debo admitir que no me faltaba experiencia en ese arte. Cualquier criatura con algo de iniciativa que haya sido educada entre las cenas y botes de dulces a buen recaudo aprende a abrir cerrojos. Con un clic, aquel que tenía entre manos también cedió. Devolví la daga a su escondite con apariencia de broche y tiré del cajón para abrirlo. Esperaba encontrarme con plumillas, papel secante, una regla de madera, ese tipo de cosas, pero mis ojos no vieron nada por el estilo. En su lugar, el cajón conformaba en cierto modo el marco de una viñeta de la peculiar vida de mi hermano. Vislumbré un revólver, una caja de municiones de repuesto, una pequeña botella de un líquido claro a su lado, una aguja y una jeringa, como las que usaban los médicos, en una caja abierta forrada de terciopelo y una fotografía pequeña y enmarcada de una hermosa mujer, un objeto que habría despertado mi curiosidad de haber tenido tiempo para analizarlo. Pero aquellos objetos los recordé más tarde. En aquel momento todo mi interés se posaba en lo que había encima del conjunto. Lo tomé con dedos temblorosos, el precioso cuadernillo de acertijos que mi madre había confeccionado para mí, pintado y escrito a mano. Lloré de nuevo al verlo otra vez, pero no quedaba tiempo para darle besos o para estrecharlo contra mi pecho ni nada por el estilo. Los pasos de la señora Hudson ya subían por la escalera. Me desabroché de nuevo el impermeable y empujé el cuadernillo hacia lo más profundo de mi pecho. Cerré el cajón del escritorio y en 3 zancadas rápidas pero discretas llegué al sillón. Me acababa de sentar envuelta en el impermeable cuando la señora Hudson entró cargada con una bandeja.
Tome un poco de té, señorita, dijo mientras me servía una taza de aquella bebida revitalizadora. Entonces, para gran consternación mía, se sirvió una taza y se sentó dispuesta a hacerme compañía. ¿Todavía tiene frío, querida? ¿Por qué no se quita el abrigo y así puede disfrutar del té? Negué con la cabeza y no tuve dificultad en comportarme como una damisela en peligro, histérica e incoherente. De hecho, estaba un poco angustiada. En mi cabeza repiqueteaba aún: esto no va a funcionar. Tal vez hubiese sobreactuado el papel. ¿Y si la simpática señora Hudson planeaba mimarme hasta que volviera mi hermano? ¿Un poco de pastel de nueces?, me ofreció tendiéndome un plato. Negué de nuevo con la cabeza y vacilé. No, gracias, señora. Me detuve justo a tiempo. Hudson, querida. Señora Hudson, me preguntaba si no se puede simular que uno se sonroja, aunque no fue necesario. Me puse roja como un tomate, puesto que soy una persona tímida. La llamada de la naturaleza, balbucí. ¿Podría utilizar su...? Oh, pobrecita, claro que sí. Aquella alma de cántaro se levantó de un salto. ¿Puede esperar unos instantes? Tengo que ir a comprobar su estado. Sabía que el excusado se encontraría con toda seguridad en el extremo más alejado del piso inferior, cerca de la puerta trasera, puesto que esas comodidades interior dejaban entrar el hedor de las cloacas, y es preferible que no estén situadas cerca de la cocina o el salón. Y la señora Hudson, antes de conducirme hasta allí, tenía que disponer varias cosas, como perfumarlo y llevar un aguamanil de agua caliente y una toalla limpia. En el momento en que sus pasos desaparecieron escaleras abajo, me incorporé, caminé de puntillas hasta la puerta de los aposentos de mi hermano y la abrí discretamente. Después de asegurarme de que no había ninguna señal para alarmarse, me deslicé dejando la puerta abierta de par en par, para no hacer un ruido innecesario al cerrarla. Bajé las escaleras con cautela y me escapé por delante de la puerta de la casa sin interferencia alguna, puesto que sin duda la señora Hudson tenía que estar ocupada tratando de complacer mi embarazosa petición. Probablemente oyó como la pesada puerta principal se cerraba detrás de mí, pero para cuando ella llegó, yo ya había cubierto corriendo la distancia hasta la fila de carruajes en la esquina. El cochero observó con recelo a aquella pasajera de aspecto tan penoso, pero le lanzó un soberano y salté al interior del carruaje. Al Museo Británico. La moneda de oro en la palma de su mano hizo desaparecer cualquier atisbo de sorpresa o resistencia y obedeció con celeridad. Cubrí mi rostro con la capucha del impermeable tanto como pude, y con impaciencia me sequé las lágrimas con la mano. Había perdido el pañuelo, con la cebolla incluida. No más gigoteos. Me ordené a mí misma. Mis planes eran arriesgados, de hecho. Era una auténtica locura, pero necesitaba toda mi entereza y sensatez. El carruaje se detuvo frente a la escalinata del Museo Británico. En vez de apearme, observé desde las sombras que me proporcionaba el interior. No me resultó difícil reconocer a mi hermano Sherlock, apoyado en una de las columnas de estilo helénico de aquella vulnerable institución, fumando un cigarrillo. Era la misma imagen de un holgazán inútil. Muy probablemente no tardaría en aparecer alguna gente que lo agarrara del cuello y lo ordenara marcharse. Y en lo que respecta a mamá, no había ni rastro de ella. Si por casualidad hubiese sido ella la que había enviado el mensaje, y Sherlock lo había interceptado en lugar de escrito el mismo, si mamá hubiese aparecido, entonces obviamente mi hermano no estaría allí perdiendo el tiempo. Suspiré aliviada y sonreí. Mis suposiciones habían sido acertadas. Mamá estaba segura en algún lugar del campo, y Sherlock estaba intentando ser más astuto que su deshonrosa hermana pequeña. Cuando llegara a casa descubriría quién era el más listo. El cochero apareció en la puerta. «Señorita». «Siga adelante», le ordené. Durante toda aquella noche, el calor de mi humilde hogar, aprecié el hecho de haber recuperado y de tener entre mis manos mi cuadernillo de acertijos. Era una verdadera alegría poder contemplar de nuevo aquella familiar primera página con delicados crisantemos rojizos y dorados pintados por mamá, que marcaban aquel mensaje escrito a mano. Aló, Nea, Rim, Ney, Mam, ETN, así, RHC. Y había algo nuevo. En un extremo de la hoja Sherlock había escrito la solución. Enola, mira mi crisantema. En la siguiente página, decorada con anémonas, había escrito: mira mis anémonas, Enola, y así sucesivamente. También había descifrado el mensaje ilustrado con la hiedra en la cerca de madera. Enola, mira mis remates de mi cama. De hecho, había descifrado todos los mensajes, incluso algunos que yo no había podido interpretar. En una página decorada con pensamientos leí: que la paz del corazón te acompañe, Enola. Mira mi espejo. Con una punzada me pregunté a qué espejo se refería y qué habría encontrado mi hermano detrás de él. Tal vez algo más que dinero, tal vez una nota de mamá en la que expresaba su pesadumbre, las razones de su partida, su preocupación o su...
Me detuve mucho antes de pronunciar la palabra amor. Mamá tenía asuntos más importantes de los que ocuparse. Era una mujer de carácter, inteligencia y principios, una sufragista incansable en su defensa de las cuestiones relacionadas con el sexo débil, una libre pensadora y una artista. Una artista de talento, como evidenciaban sus hermosas o, por decirlo de otra manera, exquisitas pinturas de flores que adornaban el cuadernillo que tenía en mis manos. Sin embargo, aunque adoraba el trabajo artístico de mamá, en aquel momento toda mi atención se centraba en las notaciones de mi hermano. Las había escrito a lápiz, suavemente, de manera que con solo borrarlas el cuadernillo regresaría al estado en que me lo había entregado mamá. Pero para mi sorpresa descubrí que quería conservar las instrucciones de Sherlock. Deseaba poseer algo de mi hermano, aunque solo fueran aquellas pequeñas letras escritas a mano debajo de las florituras artísticas de mi madre. Soy de la opinión de que la caligrafía desvela mucho sobre una persona, tanto lo que está en los ojos como aquello que se mantiene oculto. Siempre había pensado en mi hermano Sherlock como el gran detective, incisivo e imponente, pero su letra era más pequeña que la de mi madre. No se consideraba a sí mismo tan grande. De hecho, puede que a su manera fuese un poco tímido como yo. Aunque sí severamente lógico, la caligrafía elaborada de mi madre se podía atribuir a un temperamento artístico, y de la misma forma mostraba sus ambiciones, su idealismo y sus sueños. En la letra de imprenta de mi hermano no había sueños, solo el realismo desolador de un científico. Aunque me advertí a mí misma, tal vez en otras circunstancias, tal vez en una carta a un amigo, escrita en otro tipo de letra, mostrará más corazón. La gente puede tener diferentes caligrafías. Lady Cecily, sin ir más lejos. Aunque puede que no fuera el mejor ejemplo, sus trazos eran muy diferentes. Por un lado estaban aquellas notas y cartas escritas con una mano estilizada, modesta y correcta. Por otro lado, aquellos grandes garabatos inversos y al revés realizados por una mano. Y de repente, medio dormida en el sillón frente al fuego, sin la más mínima intención de descubrir algo o de encontrar a alguien, el escritorio de Lady Cecily me vino a la memoria. Como si mi mente proyectara un solo recuerdo a través de una linterna mágica, vi la imagen del hermoso juego de escritura de jade de la dama, situado a la izquierda. Y claramente me acordé de Lily, aquella doncella demasiado fiel, colocando el tintero, la pluma y el resto de los utensilios a la derecha. La emoción por lo que acaba de comprender me desveló por completo. Me erguí atenta. En mi tocador, el modesto cepillo, el peine, el tarro de crema para las manos y el resto de objetos estaban colocados a la derecha, por supuesto porque soy diestra. Pero, ¿en qué lado estaba situado el juego de plata del tocador de Lady Cecily? Oh, por todos mis ancestros, susurré. Capítulo 11. Agua caliente, señorita Marshall. El bramido que dio mi alegre casera me devolvió a la realidad. Después de unas pocas horas de sueño, gruñí en voz alta. Los sentimientos de triunfo ante mi hermano Sherlock se habían desvanecido durante la noche y fueron sustituidos por el terror ante las posibles consecuencias. Señorita Marshall, ¿está usted despierta? Maldita anciana sorda, evidentemente no había oído mi respuesta poco educada. No me sentía en absoluto inclinada a levantarme de la cama e ir a trabajar. Bien hubiese podido quedarme acostada. Las condiciones laborales de la señorita Marshall con el doctor Ragostin eran evidentemente indulgentes, pero no podía pasar toda la mañana durmiendo en mi habitación sin despertar la curiosidad de la casera. «Señorita Marshall», gritó la señora Tupper llamando a la puerta. «Por Dios», murmuré de forma grosera para mí antes de exclamar. «Estoy despierta». ¿Está levantada? Sí, gracias, señora Tupper. Por descontado, aquella mañana había morcilla para desayunar. Detestaba la morcilla. Aquello, junto a otras circunstancias, hicieron que la señorita Marshall se presentara al trabajo de bastante mal humor. El día anterior, tal vez por suerte, no había tiempo de pensar en mi hermano Sherlock, pero ahora me daba cuenta del peligro que suponía. Sabía mucho más de lo que debía. Como evidenciaba su «Ivy, reúnete conmigo» escalatina Museo Británico, conocía mi nombre en clave y sabía, como había dicho el Dr. Watson, que tenía dinero. Estaba enterado de mis comunicaciones en clave con mamá y las había descifrado. Y lo peor de todo, en cualquier momento podría descubrir muchas cosas más gracias a su mejor amigo, el susodicho Dr. Watson. Y si mi hermano dejaba de ser tan grosero con Watson y le contaba sus secretos, y si Watson entonces le explicaba a Holmes su visita al Dr. Ragostin, con una simple y sencilla conversación, Sherlock Holmes podría centrar su completa atención en Ivy Marshall.
Disparates, murmuré al entrar en el despacho. Disparates, tonterías y patrañas. Es como esperar que los cuervos se vuelvan de color blanco. Me senté junto a la chimenea y me deshice del miedo que invadía mi mente, aunque no lo saqué totalmente de mi cuerpo que aún temblaba. Dando pequeños sorbos al té, leí los periódicos matinales repletos de habituales y sucesos horribles y escandalosos. En una muchedumbre contraria a las vacunas, había amenazado a la enfermera del barrio. Varias trabajadoras sociales habían sido detenidas en Hollywood Street por distribuir diversos materiales pornográficos sobre chequeos preventivos previos al parto. Una explosión de gas había hecho volar una casa en Kingsbridge, matando a 3 sirvientes y provocando una gran aflicción a la familia. Se rumoreaba que los trabajadores del muelle mantenían reuniones clandestinas de naturaleza subversiva. Los agricultores continuaban languideciendo a causa de los cereales baratos que se importaban de América, etc. Sin embargo, todavía no había señales de mamá. Maldita sea. Era el frío lo que me hacía tiritar. Durante el tiempo que había pasado hojeando los periódicos, el fuego había menguado considerablemente. Hice un ovillo con ellos y los lancé a la chimenea, y en aquel momentáneo resplandor de calidez y de triunfo de la mente sobre la materia, me dirigí hacia el escritorio. Mi hermano Sherlock podría irse al frenólogo, y lo de mamá no estaba en mis manos, pero si quería que se me reconociera como una perditoriana, mejor sería que me pusiera a trabajar. Busqué un manojo de folios y rápidamente dibujé a lápiz varios retratos de la hermosa cabeza de Lady Cecily. En uno de ellos le añadí un elaborado sombrero de ala ancha con ribetes, en otro un bonete liso de estilo gitano, en otro un canotier de paja con una cinta, en otro un pequeño sombrero que llevaba un arreglo de plumas a la última moda, y en otro un sencillo chal. El fuego se debilitó de nuevo y la habitación se volvió más y más fría, tiritando. Con los dedos agarrotados, que incluso resultaba difícil sujetar el lápiz, seguí dibujando. Bosquejé a Lady Cecily con su cabello recogido en un moño y sin sombrero, y después con su cabeza envuelta en un harapo, y después con una cofia de doncella, con una peineta que le salía de la cabeza como si fuera la cola de un chochín, con una redecilla y finalmente con un velo. Satisfecha con el trabajo, tiré el cordón de la campanilla. Jody, solicité cuando apareció aquel chico entusiasta. ¿Puedes avivar el fuego, por favor? De un brinco se apresuró a hacerlo. Yo tomé asiento en el sillón y extendí las manos hacia las agradables llamas, dejando mis esbozos encima del escritorio para que él pudiera verlos después de rellenar el cubo del carbón. Disimuladamente lo miré de reojo, contempló los dibujos y entonces se paró en seco, con la mirada perdida. Ya no importaba si me giraba y lo observaba con atención. Había centrado toda su atención en aquellos bosquejos. Me incorporé y me situé de pie a su lado. ¿Todavía la reconoces?, pregunté. Asintió, casi olvidando sus modales. Dejé pasar aquel fallo y pregunté, ¿cuándo la viste? No lo sé con certeza, señorita Marshall. ¿El año pasado? No, hace una semana o dos. En una esquina, con un cesto en los brazos. Sí. ¿Y cómo iba vestida? Jody señaló con el dedo el dibujo de una chica con un trozo de tela harapiente envolviendo su cabeza. Vaya, murmuré tan sorprendida que olvidé mis preguntas. De hecho, sentí que mis fuerzas desfallecían. Aquello que se llevaba en la cabeza indicaba la posición social, tanto como si se llevara un letrero colgado del cuello. Y en aquel caso, el letrero de Lady Cecily decía desesperadamente pobre, lo que descartaba mi teoría de que, como yo, trataba de cuidar de los indigentes de Londres. Más bien al contrario, parecía que se había unido a la fila de aquellos que vivían en la completa miseria. Varias horas después, ataviada con un manto de estilo dolmán, con estampados de cachemira que cubría un vestido de visita caro pero contenido de color azul de Prusia de fina lana de oveja merina, la señora Ragonsy una vez más se dirigió hacia la majestuosa residencia del baronet Sir Eustace Leicester. Pero en lugar de llamar directamente a la puerta principal, me detuve en la acera para examinar el domicilio. Mientras que las mansiones campestres tendían a extenderse horizontalmente, las de la poblada ciudad de Londres se construían necesariamente en plano vertical, con la cocina en el sótano, el comedor justo arriba al que se hacían llegar los platos por medio de montacargas, el salón principal en el piso superior a aquel, lejos del ruido y la suciedad proveniente de la calle, las alcobas en la planta siguiente, en el de más arriba las habitaciones y los cuartos de estudio de los niños, y así sucesivamente hasta los apartamentos del servicio y el ático. El dormitorio de Lady Cecily, por lo que había podido descubrir en mi anterior visita, estaba situado en el nivel de los niños, justo debajo de los cuartos de los sirvientes.
Estudié la distancia entre el piso y el suelo y negué con la cabeza. Entonces, recordando a tiempo que debía mostrar maneras de dama y reprimir mis habituales zancadas, rodeé la casa con pasos delicados para comprobar si la situación de algún modo parecía más propicia en la parte trasera. No fue así, por supuesto, y mientras observaba las ventanas de Lady Cecily, varios sirvientes atareados en el exterior se detuvieron sorprendidos y me observaron a su vez. «Tú», hice una señal altiva a un mozo que luchaba con unos cubos llenos de desperdicios. «Acércate». Aunque no tenía la menor idea de quién era, el haber asumido los modales y el atuendo de la aristocracia me obedeció al instante. «La escalera que utilizó Lady Cecily», le pregunté más calmada cuando lo tuve ante mí, «¿dónde se guarda?» La escalera tenía que estar forzosamente en la propiedad. Nadie era capaz de cargar aquello de noche por medio de Londres sin llamar la atención. El chico, que había quedado mudo ante una pregunta tan franca sobre un tema tan prohibido, se limitó a seguir señales hacia la cochera, un lugar lo suficientemente grande para alojar a varias familias menos afortunadas que la del baronet. En el patio del cochero había una hermosa calesa a la que 3 mozos de cuadra sacaban virillo, o eso hacían hasta que mi llegada los dejó paralizados. Fui rápidamente hacia ellos. «Dejadme ver la escalera», ordené. Uno de ellos, probablemente el que tenía más entereza, me condujo al interior de la cochera y señaló hacia arriba, hacia los travesaños sobre los que reposaba la escalera. Una escalera de madera maciza de 4 tramos, y levantar cualquiera de ellos hubiese supuesto un esfuerzo considerable para mí, por no decir que casi imposible bajarla de un lugar de almacenamiento sin ayuda. Además, era necesario amarrar los 4 juntos, para luego izarlos a la vez y conseguir alcanzar la ventana de Lady Cecily. «Gracias», dije, y me fui del mismo modo que había llegado, sin dar explicaciones, con mis pensamientos en aquella cesta de ovillos enmarañados a la que ya empezaba a acostumbrarme. Después de detenerme y de respirar de forma disciplinada, invoqué el recuerdo de mi madre para encontrar de nuevo la compostura. Me dirigí a la puerta principal y llamé. «Sé tímida», me recordé mientras el mayordomo de ceño fruncido me recibía. «Eres la joven esposa del Dr. Ragonstein», sencilla, vergonzosa y terriblemente ingenua. Llegados a aquel punto, no me resultaba muy difícil fingir ingenuidad. En aquella ocasión, Lady Theodora me esperaba en la parte superior de la gran escalera para recibirme formalmente en el salón principal, lo que hizo todavía más difícil que pudiera explicarle los peculiares e irregulares pensamientos que tenía en la cabeza. Al igual que lo hizo su vestido de 3 telas, corpiño y cola de tafetán negro sobre una falda de terciopelo violeta, que se recogía para mostrar un enagua de seda gris plisada con elegancia. Aquel atuendo y un grueso collar de gemas negras y brillantes compensaban la palidez de su bello rostro. Aunque el vestido era muy elaborado, sus colores me hicieron pensar que ella estaba de duelo, como si su hija, Lady Cecily, hubiera fallecido unos días antes. Con la cabeza recta y una mirada fría en aquel pálido rostro, Lady Theodora permaneció en pie para saludarme, aunque me di cuenta de que en los pocos días que habían transcurrido desde nuestro último encuentro había adelgazado considerablemente. Atravesé la habitación hacia ella y en lugar de los habituales saludos educados espeté. «No debe perder la esperanza, mi señora». Lady Theodora se puso rígida durante un instante, pero después su dignidad se disolvió como si fuera el hielo de un arroyo al llegar la primavera. «Oh, señora Ragonstein», encorvada me cogió las manos y nos sentamos en un diván la una frente a la otra, casi rodilla contra rodilla. «Oh, mi querida señora Ragonstein, sé que debo confiar en que la mejor solución para los acontecimientos llegue, pero ¿cómo hacerlo cuando no ha habido noticia alguna de mi hija?». Se inclinó hacia mí, incluso con mayor inquietud, temblando. «¿Ha descubierto el Dr. Ragonstein un rastro, una señal, una pista del paradero de mi pobre desaparecida Cecily?». «Tal vez existan algunos indicios», respondí con cautela. «Oh». Una de sus manos voló hacia su garganta enjollada mientras buscaba el aliento necesario. A causa de su atuendo tenía la cintura comprimida, es decir, que iba muy ceñida, y que el miserable corsé que llevaba dificultaba todavía más la conversación. Eso sí, no conseguía provocarle un desmayo. «El Dr. Ragonstein ha creído conveniente que en su lugar sea yo de nuevo quien venga a hablar con usted», murmuré. «Sin duda se trata de un asunto delicado». «Sí, por supuesto, estoy muy perturbada, es decir, esperaba temer que...». «Le aseguro que el Dr. Ragonstein ha examinado el caso con la mayor diligencia, por supuesto, y me ha pedido que le pregunte algo». «Adelante, cualquier cosa». De nuevo tomó mis manos entre las suyas. Respiré profundamente, algo que pude hacer porque llevaba un corsé solo con el objetivo de mantener mis reguladores de cadera y aumentador de busto en su lugar correspondiente. «¿Es Lady Cecily zurda?».
inquirí. Aunque parecía una pregunta bastante sencilla, no era así cuando iba dirigida a un miembro de la aristocracia. Por supuesto que no. Lady Theodora suprimió con brusquedad el contacto que teníamos. ¿Qué pregunta? Nunca he... La hija de un baronet zurda. Ya estaba preparada para aquella respuesta. Sin reaccionar ante la actitud ultrajada de Lady Theodora, ante su indignación adopté un tono más suave y murmuré: evidentemente no ahora, mi señora. Una mentira, porque pensaba que la muchacha era zurda en la privacidad de sus aposentos. Me refiero a cuando era más pequeña. Nadie puede esperar que una criatura sea consciente de los cánones sociales, ¿verdad? ¿Tenía tendencia a utilizar la mano izquierda en su más tierna edad? La mirada furiosa de Lady Theodora se apartó de mis ojos, dóciles pero directos. Con la vista en la más suave alfombra floreada, murmuró: tal vez su hiena comentara algo. ¿Y la institutriz nunca mencionó nada? Bueno, es difícil recordar. Si Lady Cecily fue en algún momento zurda, bueno, lo corregimos, por supuesto. Aquello era una confusión de tal magnitud que sentí varios escalofríos subir por mi espina dorsal, aunque no por los motivos que Lady Theodora sospecharía. De hecho, dudo que yo misma hubiese tenido alguna opinión tan relajada si no fuera por la extraordinaria libertad con la que había sido educada. Sin embargo, a pesar de haber sido criada por una madre a la que le gustaba dejar las cosas que crecieran a su ritmo, podía imaginar el proceso por el que Lady Cecily había pasado. Sus pequeños dedos, golpeados cuando utilizaba la mano equivocada, los cambios de manos, de izquierda a derecha de los juguetes y, las regañinas. Probablemente cuando aprendía a escribir ataron su mano izquierda a su espalda. Durante toda su escolarización, la habrían golpeado a menudo en los nudillos, o tal vez con una correa en la palma de la mano izquierda. Y junto a aquellos tormentos restrictivos, había soportado los riesgos habituales para convertirse en un objeto de decoración de las clases altas. La habían hecho caminar con un libro sobre la cabeza para conseguir la postura perfecta. Habían aprendido a bordar con la mano derecha, por supuesto, y a tener dotes de todo tipo de artes manuales con la mano derecha y a pintar borrones de color pastel. Pero, ¿y si era su mano izquierda con la que escribía aquellas reflexiones oscuras y pretenciosas de sus diarios? ¿Y si era con su mano izquierda con la que creaba los crudos y potentes dibujos al carboncillo? Mi madre me lo había mencionado, y parece que en aquellos días de niñas salvajes y libres pertenezcan a un pasado muy lejano, aunque apenas ha transcurrido un año. Al leer juntas El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, un nuevo folletín criminal que trajo a la mente de mamá un estudio reciente de la mente humana iniciado en Alemania. En él, los alienistas trataban de comprender a los enfermos mentales con conceptos como la idea fixe, la doble personalidad y cosas por el estilo. Había explicado la doble personalidad con un retrato fotográfico. Lo había doblado por la mitad, justo en el centro del rostro de la persona. Después lo había colocado ante un espejo de manera que formaban un nuevo rostro, parecido pero sorprendentemente diferente al original. ¿Y si Lady Cecily tuviera doble personalidad? ¿Y si la Lady Cecily que utilizaba la mano izquierda fuera una persona completamente diferente a la que utilizaba la mano derecha? Capítulo 12. Pasé el resto del día bastante desanimada. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? De alguna manera había iniciado mi investigación pensando que Lady Cecily podía actuar y actuaría del mismo modo que yo, como por ejemplo compadeciéndose de los pobres. Pero aquello no era una conjetura válida. O que había escapado, tampoco era una conjetura válida. O que había cargado con una escalera pesada y enorme. Tonterías. La escalera, por Dios, qué tonta. La escalera era lo primero que tendría que haber examinado, y también debería haber recordado mucho antes las prendas que había visto en el armario de Lady Cecily. Unos vestidos minúsculos que llevaban una chica mucho más chiquitita que yo. Qué absurdo que pensar que Lady Cecily hubiese podido situar la escalera bajo la ventana ella sola. Por mucho que quisiera, ni yo misma podría haberlo hecho. Asimismo, no tenía base alguna para creer que esa fuera la intención de Lady Cecily. No tenía motivo alguno para suponer que cualquiera de sus ideas o de sus preferencias fueran iguales a las mías en lo más mínimo. Había estado ciega. Y yo me hacía llamar Perdittoriana. Necesitaba hacerlo mucho mejor. Necesitaba controlar a mi caprichosa mente, por decirlo de alguna manera. Tenía que aplicar una lógica rígida, analizar detenidamente todo el asunto. Con esa intención aquella tarde, tan pronto como llegué a mi habitación, me senté con un escritorio portátil en el regazo y una vela a cada lado y me puse manos a la obra sobre el papel. Bien, en lo que se refería a Lady Cecily y a su desaparición, ¿qué posibilidades había? Solo podía pensar en tres. La habían seducido y se había fugado. Se había escapado o había sido secuestrada. A favor de la fuga por amor escribí:
Apariencia de que así fue. La escalera y la ventana. Correspondencia secreta con Alexander Finch. Reuniones secretas. En contra. En los diarios no se menciona ninguna posible pasión incontestable por Alexander Finch o cualquiera de otra persona. Solo utilizó el lacre gris. Cama deshecha. ¿Por qué? No falta prenda alguna de su armario. No se encontró a la dama con el sospechoso. Alexander Finch probablemente no sea el objeto del deseo de la dama. Dudé sobre esta última, puesto que era más subjetiva que estrictamente racional, pero la dejé para proseguir. Se escapó. A favor, le importaban en una gran medida los asuntos sociales y reformistas, como constatan sus diarios. Mantenía una doble personalidad, cabroncillo frente a pasteles. Rompió sus tizas pasteles. Deducción, no quería seguir siendo aquella persona. En contra, ¿quién la ayudó? No pudo haber colocado la escalera en la ventana ella sola. ¿Por qué utilizó una escalera? Podría haber salido por la puerta principal. ¿Por qué estaba la cama deshecha? ¿Cómo iba vestida? Aquí yo tampoco despejaba mis dudas. Apliqué el mismo proceso a la tercera posibilidad. La secuestraron. A favor, la escalera y la ventana, necesaria para acceder. Cama deshecha, y rompieron su sueño. No falta ninguna prenda de ropa. Iba en camisón cuando se la llevaron. Me estremecí solo de pensar en Lady Cecily raptada por un terrible villano en mitad de la noche mientras dormía. Era absolutamente espantoso, y en cuanto más pensaba en ello, más me parecía posible. De hecho, se ajustaba más a los hechos que las otras dos hipótesis. Pero también había discrepancias, en contra. ¿Por qué no gritó o por qué nadie la oyó? ¿Cómo pudieron bajarla por la escalera? ¿Por qué la eligieron a ella y quién lo hizo? ¿Por qué no se pidió un rescate? Lo que respectaba a la primera objeción podía explicarse fácilmente. El secuestrador o secuestradores habían dejado inconsciente a la dama antes de que pudiera gritar, tal vez utilizando cloroformo. Y en lo referido al rescate y a la elección de la víctima, era posible, solo posible, que hubiesen raptado a Lady Cecily por otro motivo perverso al que prefería no dar vueltas. De hecho, no sabía ni entendía muy bien qué era aquella práctica conocida como trata de blancas, y la idea me pareció terriblemente inverosímil. Era mejor eliminar esta opción, puesto que, ¿cómo habían podido cargar con la inconsciente muchacha y bajar esta escalera tan alta? Había oído que los zumberos podían cargar con personas a sus espaldas y conseguir descender un pequeño tramo con ellas encima, pero incluso para el hombre más fuerte hacerlo desde un cuarto piso era extremadamente arriesgado, era una temeridad. De hecho, era una auténtica estupidez. ¿Por qué no utilizar las escaleras de la casa? Pero las pruebas evidenciaban con claridad que aquello no había ocurrido. Las puertas de la planta baja mantenían las rejas puestas y los cerrojos de las ventanas no habían sido forzados. ¿Y se la había bajado de la habitación con una cuerda y un arnés? Con la escalera en medio, tal vez por otra ventana. Lo dudaba, puesto que estaba situada justo encima del área que conducía al sótano, que estaba cerrada por un pasamanos y de un barril de agua. En el caso que el secuestro se hubiera perpetrado por la ventana de la parte posterior, tendría que haber sido al menos dos secuestradores, uno para descender y para mover la escalera de la ventana y el otro para descolgar a la dama inconsciente, y a continuación para volver a poner la escalera en su lugar y poder bajar. Y después los dos tendrían que haberse llevado el cuerpo inerte. Oh, pero qué ridículo, ¿los dos? ¿Quiénes eran los dos? Y con total seguridad a la gente que hacía la ronda y pasaba cada pocos minutos por aquel adinerado vecindario habría advertido todo aquel trajín. Tanto hablar de aplicar rígidamente los preceptos lógicos y solo me llevaban a las conclusiones más absurdas. De las tres posibilidades, Lady Cecily se fugó con un amante, Lady Cecily se escapó, Lady Cecily fue secuestrada, ninguna me parecía menos absurda que las otras. No tenía sentido nada. No era una perditoriana, era una idiota. Arrojé los papeles al fuego, me incorporé de un salto, levanté el colchón y extraje el hábito. El miedo a que me estrangularan de nuevo era preferible al que sentía ante mi ineptitud. Aquella noche, después de que la señora Tupper se hubo retirado a su alcoba, la hermana completamente ataviada de negro y con el rostro oculto por el velo, se deslizó en la noche para poder ver qué podía hacer por los pobres de Londres. La niebla de Londres, la famosa sopa de guisantes, era tan espesa que incluso mi farol parecía flotar como un fantasma en el extremo de mi brazo, perdido entre una oscuridad casi palpable. En noches como aquella, o incluso durante el día en que el aire se convertía en un caldo de hollín amarillo-marrón, los cocheros tenían que guiar a pie a los caballos, y algunos marineros se desorientaban en los muelles del Támesis, tropezaban y se ahogaban.
mientras los peatones ordinarios eran víctimas de actos criminales, incluso con más frecuencia de lo habitual. En aquel preciso momento un asesino podría estar a menos de 2 metros de mí y yo no verlo, o un estrangulador. Aquel pensamiento y no la gélida humedad me provocó un escalofrío y me estremecí con los recuerdos de cómo aquella fuerza aterradora me había apresado por la espalda, me había apretado y estrangulado, y de cómo se había vuelto oscuro hasta la presencia borrosa de un hombre horrible que me levantaba el velo antes de que yo era despavorido. Aquella noche fue completamente aterradora, aunque faltaba el recuerdo más perverso y sombrío, aquel repugnante artefacto de una simplicidad absurda, una vara de ratán y, entre otras cosas, una cinta de corsé todavía colgada de mi cuello después de que... Mentalmente intenté deshacerme de la imagen. No había tiempo de obcecarme en aquel miedo, y menos con la oscuridad de las sombras de la noche londinense a mi alrededor. Prestando atención a cualquier señal de peligro, seguí caminando decidida. Puesto que no lo buscaba a desafortunados, sino que me dirigía a un lugar concreto. Era en aquel objetivo el que me permitía sobrellevar el miedo que sentía, aunque para infundirme valor me decía a mí misma que morían muchos más londinenses por respirar que por agresiones criminales. De ningún modo podía ser sano respirar aquel aire que ennegrecía los ojos y los orificios de la nariz. Aunque yo sobreviviría, había crecido con el aire limpio del campo. Pero ¿qué sucede con todas aquellas que habían nacido para respirar hollín, para vivir y morir en calles sucias? Me había dado cuenta de que la gente pobre de Londres crecía con atrofias y fallecían pronto. Era difícil envidiarles hasta la ginebra que tomaban. Amontonados para sobrevivir a la noche, incluso los más pobres conseguían hacerse con una botella de ginebra, que se pasaban de mano en mano para soportar el frío y su miseria. Durante el día no se fiaban de los forasteros, pero por la noche la bebida les desataba la lengua, y creo que aquel factor era el que explicaba el horario de mi extraño encuentro. Cargada con mis provisiones habituales, me apresuré hacia el hospicio, donde sus escalones de piedra pasaban día y noche los más pobres de entre los pobres, aquellas ancianas desamparadas a las que se conocían como holgazanas, o las que se arrastran. Gracias a aquella costumbre, que ellas se dilataban al tiempo, se les había concedido aquella pequeña gracia en lugar de recibir los golpes de la policía, como ocurrían con el resto de los mendigos. Pobres ancianas quemarían cualquier cosa que encontraran si tuvieran con qué encender el fuego. Al dar la vuelta a la esquina del hospicio me detuve en seco sorprendida. En lugar de las esperadas sombras, vi sobre los escalones del asilo un resplandor de alegres llamas procedentes de una bañera de metal. Aquella noche no necesitaría extender una de mis latas con parafina. Y en lugar de contemplar a las ancianas que tiritaban apiñadas una sobre la otra bajo las mantas que les había dado, las vi rodeando el fuego, con una sonrisa en sus demacrados rostros. Y con ellas había un hombre. Un viejo, igual de encorvado y jorobado que ellas, con su pelo y barba grises colgándole por la suciedad, al igual que los harapos que conformaban su ropa. Pobre como las ratas, pero de algún modo había conseguido combustible para aquel hermoso fuego, y un inusual recipiente en el que transportarlo. Y como comprobé, una botella de ginebra. Por alguna razón había decidido traerlo todo a aquel lugar. Cerca de él estaba sentada la más desdichada de las holgazanas, con su cuerpo medio desnudo, su cabeza infestada de tiña y el resto de su andrajosa figura cubierta por un impermeable que Ivy Mitchell le había dado 2 días antes. El impermeable que había pertenecido con anterioridad a una mujer que cargaba un cesto y vendía limpiaplumas. «Hermana», exclamó cuando vio que me acercaba con una voz animada pero arrastrando las palabras a causa del alcohol. «Hermana, tómese un vasito de ginebra». No necesitaba responder, puesto que la hermana del velo negro nunca pronunciaba ninguna palabra. Tampoco fue necesario rechazar su hospitalidad ni siquiera con un gesto. Las holgazanas estaban acostumbradas a mis maneras. En silencio empecé a tenderles hogazas de pan, ante las que las pobres ancianas se abalanzaron, aunque no con la desesperación que solían en sus circunstancias habituales. Me quedé viuda. Cosí hasta que perdí la vista, parloteaba la mujer del impermeable, dirigiéndose al anciano que evidentemente le había pedido que relatara su historia. Como debido a mi mudez yo no podía hacerlo, escuché llena de curiosidad mientras fingía no hacerlo. Después traté de vender flores delante del teatro, ¿sabe? Pero cuando llueve los ricachones no se paran a comprar ramilletes para las damas. Ahí estaba yo, chaparrón tras chaparrón, hasta que cogí un catarro. Una cosa llevó a la otra y me echaron de la habitación. Y en mi primera noche en un albergue de mala muerte, un demonio sin corazón me robó el poco dinero que llevaba encima y mi ropa, las botas, el vestido y el delantal. Todo menos la muda con la que dormía. Me fui a fulano y mengano y a llorarles, pero nada. Y aquí estoy en las calles pasando frío y hambre, porque ¿cómo voy a encontrar trabajo si no tengo nada decente que ponerme? No, dijo en respuesta el hombre que le ofrecía otro trago de ginebra. No voy a tomar más de eso o caeré redonda, más que de costumbre.
De hecho, más de una vez había visto cómo las ancianas se caían al tratar de caminar, hasta que el punto llegaba a su miseria extrema. Dios no quiere que esa mala fortuna haya alcanzado a mi pequeña Ivy, dijo el viejo de la barba gris. ¿Ivy? Solo el hecho de que ella estaba fingiendo no escuchar impidió que me delatara. Tal vez para ser exacto, seguramente me sobresalté o me puse tensa, pero en plena noche y a la luz parpadeante del fuego dudo que alguien lo apreciara. Y de todas maneras, el hombre encorvado y harapiento no me miraba a mí, sino al alguacana con el impermeable. Mi pequeña nieta de no más de 14 años en este mundo cruel. No hacía ni una semana que salió con una cesta a vender limpiaplumas y cosas por el estilo. El corazón me empezó a latir con fuerza, con las lágrimas, según me dijeron, que caían por sus mejillas de la miseria. Sentí el dolor más profundo que pueda existir en mi pecho, y desde entonces no he vuelto a saber de ella. Quería salir corriendo, pero consciente de que no tenía que mostrar señal alguna de lo que sentía, continué paseando comida y acercándome al forastero. ¿Forastero? En cierto sentido. Llevaba un impermeable muy parecido al suyo, decía con un acento de clase baja impecable. Sin ánimo de molestar, ¿de dónde lo ha sacado? Antes de que pudiera acabar de formular la pregunta, coloqué un pastel de carne delante de su nariz. El hombre se dio la vuelta para aceptarlo. En aquel rostro mugriento ante la gorra y la barba sucias, advertí unos ojos grises y astutos que me miraron. Oh, gracias. Desde lo más profundo de mi ser me recordé a mí misma que no podía ver más que una silueta casi sin forma, envuelta en un manto y un velo en la oscuridad de la noche. ¿Hace la ronda por estos barrios, hermana?, me preguntó. Le pidió disculpas, pero no habrá visto por casualidad a una chica delgada con un palo que se hacía Mariby. Le tendí un trozo de queso con el que acompañar el pastel de carne. Es alta para su edad, continuó. Si le dieran de comer guisante de lo delgada que está, parecería un rosario. La hermana de las calles no va a contestarle, le dijo una de las ancianas. Nunca dice nada. Discúlpeme. Un atisbo de su caballerosidad se colocó a través de su acento cockney. Gracias por la comida, hermana. No se imaginaba en absoluto cuánta verdad había en aquellas palabras. Yo era ciertamente su hermana, y él, mi hermano Sherlock.